Bien, buenas tardes. Bienvenidos todos al webinario que pone fin pues, a esta trilogía que desde el confinamiento pues, estamos llevando a cabo a través de la formación que está gestionando el ITEC, al cual pertenezco. Y entonces voy a comenzar presentándome. Soy Jerónimo Alonso Martín, representante de ITEC Centro. Mi actividad profesional es la de la arquitectura, la ingeniería, y colaboro con el ITEC en la difusión, en la parte de beta tester, de software y de soluciones que aporta directamente el Instituto Tecnológico. Voy a hacer primeramente una breve presentación de lo que es el ITEC. Bien, ahora mostraré el índice. Comentaros que los dos anteriores webinarios los tenéis disponibles en la página de YouTube, en el canal de ITEC, y podéis visualizarlos. Tienen documentación complementaria que os podéis descargar, documentos, y como digo, este webinario pues, pone fin pues, a lo que sería la parte de la licitación pública, la implantación y hoy conocer un poquito el ecosistema, sobre todo el entorno colaborativo y de las herramientas de las cuales podemos dotarnos, herramientas tecnológicas, pues, para llevar a cabo nuestra actividad diaria. El contenido del webinario de hoy se enmarca dentro de la estrategia de implantación BIM en las empresas y en las entidades públicas. El contenido que voy a llevar, pues ahora voy a hacer una breve presentación de lo que es ITEC, muy breve, y luego haremos un viaje para poder conocer exactamente y por qué se desarrollan determinadas herramientas y software en el cual estamos los BIM managers, los coordinadores o los modeladores actuando, pero es necesario, como digo, conocer a lo largo de este viaje por qué surgen y dónde se engloba cada una de las herramientas que nos vamos a encontrar. Para eso hay que conocer un poquito lo que dicen las normas, las PAS y sobre todo la ISO, que ya está publicado en ENOR, y luego veremos pues, los distintos software que dan pie a cada una de esas cosas que ya anunciaba en su día las normas PAS y sobre todo las plataformas colaborativas donde, indistintamente de las herramientas individuales que nosotros podamos usar, pues tenemos que empezar a gestionar, a publicar, a archivar pues toda la documentación que se va generando y poder tener pues una gestión de proyectos lo más eficiente posible. Por último, estableceré a priori y bajo mi criterio cuáles serían las características que podemos exigir a esas plataformas colaborativas y en medida en que la implantación en cada una de las empresas se pueda ir llevando a cabo, pues intentaremos que esas exigencias se conviertan en realidad pues, en una plataforma útil en la gestión de proyectos. Bueno, pues sin más, comienzo ya la presentación de ITEC. El ITEC es una fundación privada sin ánimo de lucro, es un instituto tecnológico cuya sede central, como podéis ver aquí, pues está en Barcelona. En su patronato pues aúna distintos agentes, tanto públicos como privados, colegios profesionales, aparejadores de arquitecturas, entidades públicas, y lo que viene a dotar a todos los agentes del sector, pues es una capacidad de interlocución entre todos ellos, aportando soluciones tecnológicas y soluciones constructivas en el buen hacer de nuestra labor profesional. Es una entidad neutral, independiente y transversal y fundamentalmente multidisciplinar. El ITEC, ahí tenéis el mapa en cual su rango de actuación, principalmente Europa, Latinoamérica y Asia, y más concretamente en Europa, muy centrado, como es evidente, en España, y con actividades en las que ahora está muy involucrado, como puede ser toda la cuestión de metodología y herramientas BIM, aportando soluciones innovadoras, bases de datos fundamentalmente, en metodologías Lean, IPD, en certificados BREEAM y sobre todo dotando al sector de criterios, aparte de investigación, sobre sostenibilidad, bases de datos, certificación de productos de innovación de la construcción a través de los sellos DAO, ETA, CE o de sistemas, los certificados APTO,
y hace estudios de mercado, publicaciones y evidentemente colabora con muchísimas entidades en congresos, actividades formativas, opiniones críticas, etcétera. Dentro de las actividades que hace el ITEC, pues participa en la definición de metodologías y estándares, facilita la entrada al BIM de los distintos agentes en el sector e integra productos y servicios fundamentalmente de gestión. Ya ITEC constituyó la comisión Construir el Futuro y ya también dentro de lo que es en el ámbito de la Generalitat de Cataluña, pues publicó o colaboró en la publicación del libro blanco sobre la estrategia de implantación del BIM en esta comunidad autónoma. Asimismo, ITEC desarrolla, pues, tanto para entidades privadas como en formatos abiertas, pues bases de datos que no son solo bases de precios o bases de objetos, sino realmente son metabases de datos que cruzan muchísima información, es muy transversal a muchísimas disciplinas y que hoy también os voy a mostrar la herramienta colaborativa que tiene ITEC. Tanto es así que el ITEC ha desarrollado y está abierto y es público un estándar para la creación de objetos BIM que nos va a permitir de una manera escalable la automatización de procesos de segmentación de la información vinculada a objetos. Entonces, es un estándar que está abierto y aquellos fabricantes o aquellos modeladores que en sus productos quieran incluir este sistema de estructurar la información van a tener unas ventajas a la hora de poder explotar con otras herramientas y otros softwares, otras metodologías de análisis de datos, pues evidentemente todo lo que es su portfolio o su cartera. Bien, dentro de estas bases de datos, una que destaca y es propia esta sí de ITEC es la base de datos BDEC, que transversalmente aúna porque son pliegos, precios, normativas, datos ambientales. Posiblemente sea la única base de datos que pueda hacer un análisis de ciclo de vida completo de una edificación, porque lee transversalmente a todos ellos. También lee en cuestiones de objetos, en cuestiones de mantenimiento, hacer mantenimiento predictivo, correctivo, sustitutivo. Y lo que sí quería manifestar es que esta base de datos, que es una patita de las herramientas y soluciones que tiene ITEC, es compatible con cualquier solución que exista en el mercado de software para hacer otras cosas como pueden ser presupuestos, mediciones, certificaciones, análisis ambientales y siempre nos jactamos de estar en formatos abiertos, tanto en las bases de precios como en las bases de objetos, como en los formatos que utiliza en BIM, como puede ser el IFC. Más concretamente, en la solución colaborativa, que luego os abriré simplemente, pues lo que podría ser un software típico de presupuestos, mediciones y planificación se ha reconvertido en una plataforma colaborativa para la gestión de mediciones, presupuestos, gestión de costes, gestión de mantenimiento e incorporando sus propios visores que vinculan los datos planos con los datos gráficos. El próximo día 7 tenéis a vuestra disposición un webinario sobre la nueva herramienta que ha desarrollado ITEC, que se llama Visual Cost. He tenido la oportunidad de testearlo y ahora mismo es el único visor que será gratuito que vincula formatos IBC3 con formatos IFC de forma bidireccional. Luego abriré esta herramienta, que es el entorno colaborativo, y veremos los módulos que tiene de TCQ. Bien, ya terminada la presentación de lo que es el ITEC y todo su entorno en el que actúa, pues vamos a ver qué entendemos o cómo vamos a entender las herramientas tecnológicas que se ponen a nuestra disposición para las distintas tareas que vamos a tener que realizar. Y para ello vamos a hacer una lectura un poco holística de todo lo que es el proceso, de qué estamos tratando para poder decidir y ver qué herramientas son las que más se adaptan a mis procesos. Precisamente en la propia definición que tenéis ahí de SBIM, vamos a tener en cuenta primero que vamos a tener que estar dentro de lo que es una metodología de trabajo, que vamos a hablar, como
se ha comentado en anteriores ponencias, de maquetas digitales o de gemelos digitales, pero nosotros de toda la parte de las herramientas que tenemos a nuestra disposición, como bien dice la definición de BIM, que hablamos de 3 cosas, que son las tecnologías, las personas y los procesos, principalmente los procesos colaborativos. Entonces aquí vamos a usar más que nada la primera acepción, el modeling, ¿vale? Como proceso en el cual, a través de mis herramientas en las cuales yo estoy dentro, puedo colaborar o puedo gestionar todos mis procesos. Entonces, el primer mensaje es que estamos hablando de procedimientos, estamos hablando de metodologías. Si bien los software me están ayudando a realizar mi tarea con la cual yo me estoy incorporando a toda esta metodología. Si nos acercamos un poquito más en detalle a lo que era la evolución de la metodología BIM y sobre todo en la estrategia que planteó el Reino Unido para llegar a ese nivel 2 en el 2016, esta es la típica gráfica que sale en todas las publicaciones, esta gráfica es de RIX, pero de todas ellas sí que me gustaría fijarme en un detalle, y es no tanto en la parte de arriba, que hace más referencia, o aparentemente hace más referencia a los entornos gráficos, sino más en la parte de abajo, en el proceso en el cual yo ya estoy incorporando información plana a través de este viaje tecnológico en el cual les vamos a implementar, a encontrarme con este entorno de bases de datos, ¿vale? En el cual yo voy a tener que actuar. Bien sea en esta gráfica o bien sea en la que plantea Rix, aquí empiezan a ver unos conceptos como es el Common Data Environment o en la base de datos común en las que nos vamos a tener que integrar. Con lo cual, la primera o la segundo mensaje que sí quiero lanzar es que si bien vamos a adquirir unos software para poder hacer unas tareas, ese software me debe de poder permitir interactuar de la manera en la que el BIM Manager o el coordinador así lo decida en entornos y bases de datos o Common Data Environment en la que mi mi trabajo, mi working project, se esté desarrollando. Con lo cual, todo esto debe estar gestionado, y esto es una gestión que es de otra disciplina, que normalmente es la de gestión de proyectos, la de los project management. Con lo cual, aquí ya empiezan a juntarse 2 disciplinas que debe conocer un BIM manager, que es no solo de las herramientas que dispone el equipo, sino también el cómo va a interactuar ese equipo y cómo voy a gestionar todas esas personas, todos esos flujos y todos esos procedimientos para que todo lo que está aquí dentro esté de una forma coordinada, actualizada, verificable y autorizable. Bien, como comentaba en el índice, vamos a empezar viendo lo que decían las normas PAS. Sobre todo, el webinario no es sobre las normas, pero sí nos va a ayudar a situarnos y llegar al Common Byte Environment de una manera más integral. Las normas que se desarrollaron en Reino Unido para alcanzar el nivel 2, pues las tenéis en la documentación, que después ha sido recogido por las normas ISO. Estas no las puedo dar, lógicamente, porque son de pago. Se pueden descargar y comprar y adquirir en la página de AENOR. Entonces, las 2 que nos van a interesar son principalmente la PAS 1192.2 y 1192.3, que sí que hablan de cómo es el Common Data Environment en procesos de proyectos o cómo es ese modelo de la información a efectos de gestión de activos. ¿Por qué los 2 y no solo uno? Porque evidentemente mi proyecto va a generar un entorno común de datos que con posterioridad tiene que volcar en ese modelo integral de información de la organización. Pero al revés también, los criterios que tiene la organización en función de los requerimientos tienen que servir de base para la realización de los modelos y gemelos digitales que van a desembocar en ese ciclo de 2 entornos de datos o 2 Common Data Environment. Bien, entonces vamos simplemente de una manera muy sucinta a ver cómo plantean las normas PAS y las normas ISO esto, y encajaremos las herramientas y los software en cada uno de los paquetitos
hasta llegar a los entornos colaborativos y las plataformas colaborativas, y las dos versiones a efectos o principalmente en función de mi criterio se pueden distinguir. Bien, la norma PAS 1192 pues entiende que dentro de una organización, ¿vale? Dentro de una gestión del propietario, cada una de estas normas, no he hecho más que dar pantallazos de lo que dice la propia norma. Aquí estaríamos en la gestión de proyectos, aquí estaríamos en la gestión de activos, y cómo los requerimientos de la organización tienen que plasmarse en los requerimientos de los proyectos, que van a ser base a las especificaciones y que van a tener la base de información de mi proyecto. Esta información de mi proyecto tendrá que contribuir al Asset Information Model en función de, como digo, las especificaciones o los requerimientos que tiene la propia organización. Luego no están desligadas una norma de otra. Aquí va a hablar más de procesos, aquí va a hablar más de cuáles son los criterios y los fundamentos de nuestra organización. El modelo de gestión de la información dentro de una organización, pues viene también descrita a través de una norma ISO, cuáles serían esas estrategias organizativas y esos requerimientos de organización, cómo se tienen que plasmar y cómo al final tienen que ir a un contenedor de datos a nivel propietario, que el proceso de gestión de la información debe mantener una integridad de la información de los activos para respaldar las actividades fundamentalmente de gestión, como pueden ser definir las estrategias y planes de gestión de activos, implementar los planes de gestión, gestionar el ciclo de vida del activo, la adquisición y gestión del conocimiento de los activos, gestionar la organización y los recursos humanos y gestión y revisión de los riesgos. Esto es a nivel organización. Eso quiere decir que todo el planteamiento que tenemos en los requerimientos de nuestros proyectos tienen que estar alineados pues con los requerimientos de nuestra organización. Las formas de intercambio de la información, este Asset Information Model, se creará de acuerdo con los requisitos de la organización y se logrará a través de una variedad de actividades de gestión que incluyen, por ejemplo, la transferencia de información y datos de los sistemas, el reconocer y etiquetar los datos existentes y estado de la información como parte del Asset Information Model, la recopilación de la información y datos del activo físico y el intercambio de la información y datos con los modelos de información del proyecto generado. Digamos que este es el contenedor de la organización. Bien. Dentro de este contenedor de la información debería contener las siguientes partes. La información sobre los documentos o los archivos nativos, originales, las especificaciones, la intención del diseño y análisis relacionados a la instalación original del activo y cualquier cambio posterior, los modelos basados en objetos tridimensionales y la ubicación de los activos, la información o enlaces a la información relacionada con la propiedad del activo y cualquier derecho asociado, la información o enlaces a información relacionada y datos obtenidos del mantenimiento, test o trabajos realizados en el activo durante toda su vida útil, la información o enlaces de información relacionada con los datos obtenidos de monitorizar las operaciones, y luego los usos que se le puede dar al Asset Information Model, identificando o estableciendo nuevos contenedores de datos. Tiene que ser un repositorio de la información sobre los trabajos, un medio de acceder a enlaces de información sobre diferentes hitos o acontecimientos que puede ocurrir en la organización, y como medio para recibir la información de otros a lo largo de la etapa del proyecto hasta una aceptación de los modelos ASPIL. Bien, esto es a efectos de organización, que podríamos entrar también en cómo se gestiona la información, cómo se evalúa la información. Nos vamos a centrar en esta parte, en el entorno común de datos, fundamentalmente, es decir, cuáles son los procesos que ocurren de aprobación de las distintas disciplinas, de lo que se publica, de lo que se archiva y de lo que se comparte en nuestra organización, porque hay que definirlo. Y además, esto ya con un poquito más en detalle, pues aquí entraríamos ya en lo que es el mapa de proceso, con las distintas disciplinas que deben de aprobar, ¿vale? Cómo se debe compartir y chequear
exactamente la información, cómo publicamos esta información. O sea, vamos desde una escala de mi trabajo a un sistema de compartir y resolver, un sistema de publicar y sobre todo alineado con la organización y un sistema de archivo. Es en los procesos que nos vamos a centrar, que se pueden resumir en todos ellos, que tenemos una parte que es el Work in Project, con las distintas disciplinas, es decir, mi trabajo, el cómo estoy trabajando, con los sistemas de aprobación, es decir, puesto en la disciplina de arquitectura, estructura o instalaciones, con los sistemas de aprobación para poderlos compartir, donde el cliente es partícipe de esos datos que son compartidos, como mediante los sistemas de autorización ya son publicados y que una vez que ya son publicados, siempre el cliente es partícipe de ellos, son verificados y por fin son archivados. Y esto es una transparencia o una slide bastante importante porque nuestro software, nuestras herramientas, en función de sus capacidades, van a ir muy ligados al Working Project, van a ir ligados a la forma de compartir o van a ir muy ligados a la forma de publicar. Bien, entonces por eso es importante conocer qué es lo que establece las normas PAS, porque los softwares van a responder pues principalmente a una de estas tres cuestiones o a varias de ellas en conjunto. Bien, si ya nos especificamos más en cómo es en los procesos de proyectos o de construcción, fijaros que esta norma es anterior a la PAS 1192.3, que es del 2014, que hablaba precisamente del asset. Aquí vamos a centrarnos en lo que es el proceso de proyecto. Aquí nos define exactamente cómo son las entradas en la gestión. Yo puedo tener, este es un entorno normal de proyecto, desde que tenemos los conceptos, la definición, el diseño, la construcción, y aquí la entrega y la operación. Nosotros podemos entrar de dos maneras, y es a través de unos requerimientos, en este punto, que tiene el cliente, que a través de un plan de ejecución va a definir el máster de información y a partir de aquí vamos a empezar a realizar nuestro proyecto como la metodología BIM requiere, o también podemos entrar aquí, que es una vez que me entregan a mí el gemelo digital, qué tipo de operación se define para, mediante la gestión de activos, poder enriquecer estas necesidades que van a dar pie otra vez a una serie de requerimientos que van a dar, o sea, es un proceso que se va enriqueciendo precisamente porque las lecciones aprendidas que ocurren aquí, que es en la fase de operación, las puedo ir incorporando a las necesidades futuras, a las exigencias futuras para que los equipos de diseño y construcción lleguen aquí. Bien, hay algo importante que he resaltado aquí, que es que, aparte del proceso, esta norma 2013, publicada, hablaba ya del Common Data Environment, en la gestión de la información, el entorno común de los datos, el repositorio donde vamos a poder convivir toda la información alineada. Vale, entonces, vamos a andar un poquito más en decir cuáles son los procesos que ocurren, que como con anterioridad en el asset se están plasmando, y no deja de ser pues lo mismo que antes. El cliente tiene unas necesidades que va a incorporar a los procesos y mediante este proceso de trabajo, comparto, publico y archivo se van a producir una serie de verificaciones con la incorporación además de la aprobación de las actividades de los especialistas que van a enriquecer a su vez lo que es la propia organización, ¿vale? Entonces esto es lo que viene a ser pues ese Data Management Repository. Bien, las ventajas de adoptar este Common Data Environment incluyen la propiedad de la información que debe pertenecer al creador, aunque se comparte y se reutiliza, y que solo el creador de la información es el que lo debe modificar. La información compartida, si es cierto, reduce el tiempo y el coste en la producción de la información coordinada. Se puede generar cualquier cantidad de documentos a partir de diferentes combinaciones de archivos de modelos
y si los procedimientos para compartir la información son utilizados constantemente por los equipos de diseño, coordinación espacial, ello es un subproducto del uso de los procesos del Command Data Environment, ¿vale? La información puede ser utilizada posteriormente para la construcción, planificación, gestión de instalaciones, y los datos que están dentro de este Command Data Environment deben ser estructurados para facilitar la reutilización y tendrá la capacidad de producir pues, otro tipo de subproductos para otro tipo de acciones. Por lo tanto, los beneficios que aporta tener un entorno común de datos alineados con la organización es bastante potente. Y entonces, si podéis visualizar las dos anteriores ponencias, cuando hablábamos de la implantación, de que debe haber una estrategia en la organización, en buscar una estructura de la información que aporte valor, pues ahí tendréis respuesta a por qué se producen todo este tipo de procesos dentro de lo que son los proyectos. Bien, también esta norma nos define cómo o para qué, cómo se debe producir ese paso entre lo que yo produzco, mis softwares, mis herramientas, lo que yo estoy compartiendo con el resto de actores. Por ejemplo, aquí en la figura 16, que sería el Working Project del equipo de arquitectura, pues lo que hace es diseñar y producir el modelo arquitectónico y comparte para una detección de colisiones. Y es el que prepara los datos para el intercambio de información. El modelo estructural, que bebe del modelo arquitectónico, lo que va a hacer es diseñar y producir, evidentemente, los modelos estructurales, va a compartir la interpretación de esas colisiones y va a verificar esa interpretación de colisiones arquitectónicas, tendrá que modificar el diseño si hay un choque o proponer la modificación o de estructura o de arquitectura. Hay que haber un reproceso hasta que no ocurran colisiones, evidentemente, esto empieza a ser ya un proceso, y preparar también los datos a efectos de intercambiar la información y la documentación, evidentemente, estructural. Si incorporamos a todo ello la parte de instalaciones, pues en esta figura 8, pues lo que va a hacer es diseñar y producir los modelos o los distintos modelos de instalaciones y volverá a interpretar esas colisiones y verificar que los modelos arquitectónicos y estructurales pues no tienen precisamente colisiones con estos archivos. ¿Qué las tienen? Pues habrá que modificar el diseño si se producen conflictos, habrá un reproceso hasta que no ocurran esas colisiones o las colisiones que ocurren son las tolerables, y preparar igualmente el formatos o los datos de intercambio de la información y la documentación pertinente a efectos de instalaciones. En la figura 19, que ya es el reproceso de los compartidos de las revisiones de los proyectos, pues lo que hace es producir el modelo compuesto y combinar el intercambio de la información en un solo archivo. Bien, con esto vamos a acabar, pero sí hay una nota que es clave, que viene en la norma, sobre la fabricación. Y dice que cuando el diseño requiere la fabricación de productos a medida, se utilizará un marcador de posición en el modelo tal que la asignación de volumen sea adecuada para la instalación final, incluidas las conexiones. Y hace unas anotaciones. La fabricación de objetos, o sea, los modelos para fabricación, son modelos que entran dentro de un flujo de trabajo de ingeniería de procesos, con sus propios procedimientos. Y que los marcadores se utilizan para trabajar en paralelo y evitar actualizaciones innecesarias a la espacialmente coordinada del modelo, sobre todo porque los modelos para fabricación pesan muchísimo. Y por ello nos dice y nos recomienda que no es necesario para la construcción virtual del modelo para contener el nivel de detalle requerido en el proceso de fabricación de un producto a medida, donde todos y cada uno de los componentes que conforman este producto pueden necesitar ser modelado para propósitos de fabricación. Luego, vamos a intentar evitar que aquellos modelos que se utilizan única y específicamente para la fabricación, por ejemplo, de maquinaria, se incorporen y simplemente vamos a incorporar su volumetría. Es como trabajar con las famosas referencias externas y los puntos de inserción y de conexión. Es lo que viene a decir. ¿Por qué? Porque los modelos no pueden pesar todo lo que pesan. Y es un error muy sustancial pensar que los niveles de detalle y los niveles de desarrollo con el cual
se quiere hacer fabricación, se deben de incorporar los modelos que estamos compartiendo. Mira, con incorporar el volumen, las conexiones y donde van es suficiente. El otro irá precisamente en paralelo. Respecto a lo que ya es las normas ISO, que incorporan lo dicho anteriormente, simplemente hacer una serie de apreciaciones. Bien, no, como digo, no os puedo dar copia porque estas son de pago y tienen copyright, pero sí puedo daros una información que vosotros podáis utilizar. Dentro de lo que es el ciclo de desarrollo de la información, en lo que define como principios, el punto cuarto yo creo que es uno de los efectos de este webinario importante. Dice que el intercambio de la información implica compartir y coordinar la información a través de el Common Data Environment utilizando estándares abiertos, recalco, utilizando estándares abiertos siempre que sea posible y aplicar procedimientos operativos claramente definidos para garantizar un enfoque coherente por parte de todas las organizaciones involucradas. Es decir, que ese contenedor, cuanto más operable sea desde el punto de vista de los formatos, mejor. También lo que nos dice es que también tenemos que planificar en los niveles de desarrollo de la información cuándo se entregará la información, habrá que definir estos procedimientos, cómo se va a entregar la información, cómo se va a coordinar la información, sobre todo en las partes contratadas, qué información se va a desarrollar, quién será el responsable de desarrollar esta información y quién será el destinatario de esta información. Bien, este viaje, como he comentado al principio de este webinario, tiene un objetivo concreto y es, cuando veamos ahora todas las herramientas, o muchas de las herramientas de software, sepamos encajar precisamente dónde va a ir cada una de esas herramientas para aportar valor a todos estos procedimientos. En la gestión, la producción colaborativa, lo que viene a decir los principios también de la gestión colaborativa es que se debería implementar una solución de Common Data Environment con un flujo de trabajo para permitir el acceso a la información por parte de quienes lo requieren para realizar su función. Y esta solución se puede implementar de varias maneras y utilizando una gama de tecnologías diferentes. En la solución del Common Data Environment, al final de un proyecto se recomienda transferir los contenedores de información requeridos para la gestión de activos al Asset Information Model. Todos los contenedores de información restantes del proyecto, incluidos los que se encuentran en el estado de archivado, deberían conservarse para facilitar su consulta en caso de litigio y de fines de aprendizaje. Es decir, todo lo que vamos a estar trabajando con software van a tener que ir a repositorios a nivel de la organización, ¿vale? También lo que nos viene a decir es que las revisiones, esa transparencia que hablamos de Working Project, el compartido, el publicado y el archivado, pues hay que desarrollarlos. Es decir, que se recomienda la revisión de contenedores, tal, a efectos de que es trabajo en curso, trabajo compartido, trabajo publicado o trabajos archivados. Y la transición de un estado a otro debería estar sujeto a procesos de aprobación y autorización. Esto no es más que una manera escrita decir lo que decían ya las normas PAS del Working Project. ¿Qué es esto? Que voy a hacer trabajo en curso por cada uno de los equipos o disciplinas, qué tipo de información es la que estoy trabajando, que solo es accesible para mí, es decir, si yo estoy trabajando en un archivo informático en local, eso es un trabajo en curso, es mío. Eso una vez que yo lo comparto, esa información, mediante un sistema de revisión y aprobación, se puede compartir con el resto de miembros del equipo, pero solo con el resto de miembros del equipo. En el momento que eso ya sí que está validado, ya tiene autorización para ser publicado, ¿vale? Es decir, es algo que ya es fijo. Ya hemos trabajado sobre ello, hemos resuelto lo que haya que resolver y lo hemos publicado. Y una vez que ya está publicado y hemos terminado, esa documentación, pues, precisamente, va a estar archivada. Bien, hasta aquí el tema de las normas y el encajar el mapa de qué procedimientos hay que llevar a cabo para constituir ese Common Data Environment. Y ahora sí, vamos a ver cómo los softwares encajan en todo este puzzle para poder tener una coordinación de las personas a través de las tecnologías. Bien, os he puesto ahí la foto de una cebolla, y no es para haceros llorar, es simplemente para
mostrar gráficamente que todo el sistema de información se asemeja a esas capas de cebolla en el cuales vamos a estar trabajando. Y en función de en qué capas, si vamos a estar en el core, en el núcleo, o vamos a estar en capas más externas, vamos a necesitar unos softwares o vamos a necesitar otros softwares. Bien, entonces, esa capa de cebolla también la podemos asemejar a, primero, que es lo mío, mi tesoro, donde yo trabajo, está en local, es mi software, es mi herramienta propia, es mi know-how. ¿Cuál es lo nuestro, de mi equipo, la cosa nostra? ¿Cuál es lo que voy a publicar, que va a ser lo de todos? ¿Vale? Esto ya está compartido. ¿Y qué voy a archivar? Que es para siempre. ¿Vale? Entonces, esa capita de cebolla viene a ser también un resumen del work in process, el compartido, el publicado y el archivado. ¿Por qué? Porque además estas capitas tienen restricciones a la hora de acceder a la información. A lo mío no entra nadie. A lo nuestro solo entramos nosotros. A la de todos lo ven todo. Y a lo archivado es para toda la organización. Bien, y que haga una explotación posterior. Si a esto le damos otra vueltita en el yo, nosotros, vosotros y ellos, pues en el yo vamos a tener softwares propios que van a responder a cuestiones de modelado, de cálculo, de chequeo, de análisis, de medición y de planificación, que normalmente puede estar vinculado a software que voy a tener instalado en local o a través de un servidor, con archivos que posiblemente estén en formatos nativos, y esto sí corresponde a un proceso, a un trabajo en proceso, que además nosotros ya estamos hablando ya no de software, sino de plataformas colaborativas que también actúan sobre tareas de modelado, de cálculo, de chequeo, de análisis y de medición, que normalmente suele estar en un servidor. Esto ya sí suele ser un entorno común de datos. Esto es compartido, pero es que además puede estar interactuando con mi trabajo. Si somos un equipo, yo habrá cosas que tenga que hacer yo, cosas que esté coordinando con mi equipo. Bien, si nos vamos a la capa del vosotros, aquí ya estamos hablando de plataformas que publican, ¿vale? Con lo cual estas plataformas que publican, que ya es para todo el proyecto, que pueda estar visible para todo el proyecto, normalmente es lo que ya entregamos. Bien, si bien aquí todas las actuaciones tienen que estar coordinadas, todas las actuaciones que tienen que estar aquí además tienen que estar aprobadas y tiene que haber un proceso de entrega y un proceso de aprobación. Y una vez que ya todo esto está publicado y es estable, es cuando ya pasa a los datos archivados para la gestión posterior a través de RPs, sistemas corporativos de Asset Information Model, etc., o explotación de datos a través de Big Data. Con lo cual el proceso es desde la parte más interna, desde mi core, desde mi software, que va a hacer una determinada tarea, el cómo me voy a coordinar, esta es la acción, con las plataformas de mi equipo y cómo vamos a entregar todo eso al resto de intervinientes que puedan ver con accesos restringidos o no la información gráfica o no gráfica que queramos a través de la organización. Bien, si damos una vueltita, pues vamos a ver que el sistema de archivo del modelo de información del proyecto pues nos va a pedir pues, qué contenedores de información se van a necesitar, cuáles son los requerimientos de accesos futuros, cómo voy a reutilizar y qué políticas de conservación. Luego, la cuestión no es yo hago un proyecto y tengo una plataforma colaborativa. La pregunta es, ¿qué voy a hacer después con los datos? Una vez que yo haya hecho todos esos procesos, ¿qué voy a hacer y cómo voy a entregar el gemelo digital? Entonces, en la carta de los Reyes Magos que he hecho al final de qué vamos a poder pedir a las plataformas colaborativas, pues bueno, todas estas cosas deberían de estar recogidas. Evidentemente, todo ello tiene que ser una lección aprendida a futuro para enriquecer lo que es el sistema y la organización. En la guía de elaboración del plan de ejecución BIM de SBIN, que tenéis también ahí en la documentación, pues viene a resumir precisamente lo que habla del entorno de colaboración del proyecto al área de colaboración con el cliente, ¿vale? Donde el cliente, pues bueno, empieza
a no intervenir, porque interviene antes a través de los requerimientos, sino cómo son los procesos de entrega, recepción, aprobado y los procesos que se producen en todo ello. ¿Bien? Establece precisamente lo que la diapositiva anterior, estos son los estados en progreso, compartido, entregado y publicado, y estas son las acciones de coordinación, entrega, aprobación y archivo entre cada uno de esos contenedores de lo mío, lo nuestro, lo de todos o lo de todo el mundo. Bien, entonces, bueno, podéis echar un vistazo, pero no viene más que a resumir todo ello. Con lo cual ya tenemos ahora mismo el mapa en el cual debo de incorporarme con mis herramientas a la gestión del proyecto y a poder modelar o intercambiar información con el resto de intervinientes. Y ahora ya viene aquí lo que son las herramientas. Para poderlo hacer, además, y establecido ya este mapa, pues necesito tener un panorama de cuáles son las herramientas, los softwares o las plataformas en función de la tarea y en función de lo que yo esté realizando que yo pueda hacer. Aunque yo voy a describir ahora una serie de herramientas o software y se encasillen en una parte, no significa que no puedan hacer otras. Normalmente las herramientas de software que tenemos a nuestra disposición hacen multitareas. Pero bueno, sí que podemos establecer que como tareas principales hacen unas y como secundarias hacen otras. Bueno, puede existir diferentes discrepancias en función de cómo las utilice cada uno, pero sí es cierto que tanto para adquirir los softwares como las curvas de aprendizaje es muy importante tener un mapa o un guía. Existe el error convencional de que comprando un único software se hace esto. Esto es, como dice el webinario, es un ecosistema de distintas herramientas que tendré que adquirir o no adquirir o complementar pues en función de los requerimientos de cada proyecto. Bien, yo he hecho inicialmente este mapa, por ejemplo, atendiendo pues a esos software propios, ¿no? Ese core en el cual estamos actuando. Primeramente podemos tener herramientas, como todo el mundo conocemos, que se dedica al mundo BIM, de modelado, es decir, de generación de información, bien sea a través de gestión de proyectos o bien sea de objetos. Tenemos desde los entornos Autodesk, Revit o los entornos de Bentley con MicroStation, tenemos aquí, o Archicad, o el Plan Bridge también. Depende también si estamos hablando de obra civil o estemos hablando de edificación. Hay soluciones para cada una de ellas. Hay herramientas más sencillitas y que también tienen su nicho de mercado, como puede ser edificios o SketchUp. Para patrimonio, pues tenemos Petrobim. Tenemos las soluciones de Katia, ¿vale? O tenemos las soluciones también o de modelado estructural o de objetos. Son o Vectorworks. Tenemos un panorama ingente de herramientas. El mensaje es que no hay herramientas buenas ni malas. Hay herramientas que realizan una serie de tareas que mediante un aprendizaje resuelven distintas cuestiones. ¿Qué ocurre? Que evidentemente una solución de casa comercial no se queda solo en el modelado y normalmente suele ser transversal a todas las disciplinas, con lo cual, como he comentado anteriormente, encasillar un software en una de estas patitas, bueno, pues es que es un mensaje un poco corto, pero realmente ni siquiera ya se comportan como software, como diría a continuación, sino incluso como plataforma en sí mismas. Pero bueno, si yo tuviera que elegir un software de modelado, pues tengo un abanico muy completo, cada uno con su curva de aprendizaje, como expliqué en los sistemas de implementación, en las anteriores ponencias, con las curvas de aprendizaje, con los costes correspondientes y con los sistemas correspondientes. Bien, si yo me voy a software propio, pero de análisis, pues bueno, casi todos ellos son BIM, vuelcan o exportan a formatos digitales de intercambio, desde un FIPE, un robot, cálculos de instalaciones o de análisis energéticos, o Energy Plus, o cálculo estructural, que, como hemos dicho, van a hacer sus cálculos y en ese Working Project se va a incorporar de la manera más eficiente, principalmente para la gestión de colisiones y gestión documental. Si vamos a software de chequeo, de cumplimiento o de bonanza de lo que es los propios archivos informáticos,
pues tenemos también desde un Solibri, un Navisworks, un Simple Bin, un Model Checker, si vamos, o generación de información cuando estamos hablando de seguridad y salud sobre formatos abiertos, ¿vale? O un cálculo de colisiones también de la casa de AK Software. O sea, hay muchísimas herramientas de las mismas casas comerciales que transversalmente tienen soluciones a todas ellas. Bentley también tiene la suya. Si hablamos, por ejemplo, de cuantificación y planificación, hablamos mediciones y presupuestos y planificación, pues tenemos desde soluciones que aporta el IT, como puede ser TCQ en local o TCQI ya en nube como plataforma colaborativa, pero tenemos un elenco también de softwares muy importante, desde COSX, que en España tiene poca incursión, pues a soluciones de Arquímedes, de GES, de Presto, de Medit, de Primus, que viene a ser el complemento a Edificius, o de Syncro y Vico, si estamos hablando también de vinculación. Todos los software de cuantificación de costes tienen su vinculación a planificación. Si hablamos de captura de la realidad, hombre, tenemos los software que desarrollan las casas comerciales de topografía, bien sea Leica, bien sea Faro, bien sea Trimble, con cada una de ellas, incluso el propio recap de Autodesk con el tratamiento de imágenes. Si solo voy a operar sobre un tratamiento de imagen, pues tengo software y las casas comerciales pues tendrán más. Si yo voy a hacer actuaciones de visualización, pues esto os invito el día 7, que es el nuevo lanzamiento que tiene el ITEC, que es el Visual Codes, pero tengo herramientas también que vienen a visualizar lo único que es información. No son unas herramientas que generan información, pero sí de verificación o de visualización o con entornos gráficos asociados. Si lo que voy a hacer es tratamiento de imagen para hacer exposición, pues tengo desde los Lumion, Twinmotion, 3D Studio, Atlantis, Edificios también tiene el suyo. Entonces, esto es las partes de software, hay muchos más, evidentemente, no puedo poner todos ni todas las funciones que realizan, muchos de ellos ya he comentado transversales, pero esto sería la parte del core en el cual nosotros estamos actuando, nuestro núcleo duro de herramientas. Si ya vamos a lo que son plataformas, muchísimas casas comerciales, bien sean Autodesk, Bentley, Allplan, Nemetschek, da igual, estos softwares que normalmente sirven de modelo también entran dentro de un ecosistema de plataformas. Y yo aquí sí, y esto es cosecha propia mía, que se puede discrepar, distingo entre dos tipos de plataformas. Fijaros que en la diapositiva anterior, voy a ir para atrás, aquí, digamos que aquí estaríamos, este tipo de software es el trabajo en curso, es el generador. Aquí estamos en compartido y aquí en publicado, y entonces este es el ecosistema de las plataformas. Entonces yo sí que he hecho la distinción en qué plataformas yo puedo estar compartiendo, porque está muy ligado al trabajo en curso, en esto. Entonces la he distinguido de las que son de publicación, que también pueden beber de esto. Pero fundamentalmente aquí hay un enlace muchísimo más rígido que en esto. Entonces, por eso voy a hacer la distinción entre las plataformas que, digamos, están así, de la plataforma que está así. ¿Vale? Entonces voy a dar un poquito para adelante. Y entonces genero las plataformas que entiendo que son Working Project, que digo que también pueden comportarse como plataformas colaborativas con resto de intervinientes en formatos OpenBIM fundamentalmente. Y aquí, vamos, pues tenemos las típicas de las casas comerciales, potentísimas, como puede ser Autodesk, BIM 360 con todo el ecosistema de herramientas que tiene Autodesk, o las soluciones que nos aporta Trimble, o soluciones que nos aporta Bentley, o que nos puede acortar 3D Experience de 3DS, el ecosistema de mediciones que ya existe para hacer mediciones, presupuestos, gestión medioambiental, control de calidad, estudios de seguridad y salud, que aporta TCQI de ITEC, las soluciones de Bentley, como he comentado, las soluciones de trabajo en la nube que puede tener Archicad, BIM Server de Cipe con todas las soluciones que tiene de Working Project, como estoy comentando, de donde se pueden convivir distintos agentes a efectos de colaborar y coordinar acciones, o el que tiene, por ejemplo,
AK Software, la empresa italiana, que también tiene su propia plataforma. Como veis, muchas de ellas, casas comerciales, habrá más evidentemente, están muy ligados a los software de modelado. ¿Por qué? Porque están generando información. Y luego, si están generando información, tienen que coordinarse con otros generadores de información. Por eso este paso de lo que es el software de generación de información a la plataforma colaborativa, pero de trabajo ¿de dónde? Del equipo. También tienen un comportamiento como plataformas colaborativas y estas ya son normalmente en OpenBean. Y aquí he descrito algunas, como puede ser BeanSync. Yo, por ejemplo, nosotros en determinadas actividades utilizamos mucho BeanSync, o podemos tener un BeanTrack o un BeanCollab. BeanPlus también como plataforma colaborativa donde puedo ver información y donde puedo publicar determinada información. Claro, las grandes plataformas reales, digamos, del Asset Information Model, digamos, están aquí, como puede ser un Archibus para gestión de mantenimiento y operación y gestión de activos. Digamos que este es el punto, muchas veces, o estos son los puntos finales de toda nuestra acción, que luego van a dar pie a ese ciclo también de los requerimientos de nuestra organización y de establecer los AIRs en nuestros proyectos. Necesitamos software o plataformas para análisis de datos o reportes. Esto más que plataformas, bueno, Power BI, si es una plataforma que genera reportes, bien, esto es un sistema de business intelligence, pero bueno, se pueden utilizar como plataformas o evidentemente plataformas de gestión de proyectos, no tanto ligados a los entornos de proyectos, sino a la gestión de proyectos, bien. Entonces, en función de qué tipo de plataforma, de qué tipo de software use, de qué tipo de entorno de equipo tenga, de qué tipo... Claro, pues yo puedo estar con una solución de un software de una casa comercial X que además tiene una plataforma colaborativa y además tiene una plataforma de publicación. Bien, pues cada uno buscará dentro de este ecosistema pues aquella solución que económicamente le sea más rentable y que además solucione a nivel equipo. ¿Qué ocurre? Que evidentemente todas estas soluciones se tienen que gestionar a nivel BIM Manager. Y claro, necesita lo que habíamos hablado de gestión de personas. ¿Qué equipo, qué herramientas, qué versiones, etcétera, etcétera, que ya está hablado en la segunda de los webinarios, va a tener? Y con ello diseñar a medida cuáles son las plataformas en las que van a gestionar los proyectos. O a lo mejor es una plataforma que está impuesta por la propia organización. Entonces, bueno, pues aquí las tenemos. Hay alguna casa comercial, por ejemplo, Catenda, que es la casa que desarrolla BeanSync, pues que tiene un mapa que tenéis aquí, como vais os han pasado el enlace de la ponencia en PDF. Bueno, pues ha hecho su propio mapa, lo que os he pasado anteriormente, casi todo está aquí, ¿vale? Pero bueno, es un mapa del ecosistema que podemos tener. Aquí tenéis la página web de Catenda para situaros a la hora de conocer dónde está vuestra herramienta, qué tareas vais a realizar y con qué plataformas vais a colaborar. Y ahora, como resumen o como carta a los Reyes Magos, pues he hecho un decálogo de deseos que debieran de tener este tipo de plataformas o que al menos debieran de tener para tener las mayores garantías de éxito en vuestra colaboración. Entonces, ¿qué voy a pedir o qué voy a exigir a estas plataformas colaborativas? Algunas tendrán más y otras tendrán menos. Pues finalmente que sea una plataforma multidispositivo, es decir, que se la pueda abrir. Normalmente suelen ser en plataformas web, que la pueda abrir desde un PC, que desde una tablet, que desde un teléfono, etc. etc. ¿Dónde están los servidores? Porque claro, si yo estoy con un proyecto internacional y estoy colaborando con alguien que esté en Hispanoamérica, pues ¿dónde están los servidores? Es importante. ¿Y dónde están las latencias? Y sobre todo en la cuestión de protección de datos. Vuelvo a recordar las cuestiones de la implantación. Bien, ¿qué garantías de seguridad y control de acceso tengo a las plataformas? Si tiene apps, y si vincula esas plataformas con otros softwares. Hay muchas plataformas que ya vinculan directamente a los software nativos de modelado o de visualización. Si tiene la API abierta o tiene la API cerrada. Finalmente, que además esa plataforma pueda abarcar el mayor ciclo posible de vida del proyecto. Que además, cuando yo lo abra, tenga un frontis intuitivo, que sea controlable y sea personalizable.
Más que nada porque cuando abres este tipo de herramientas, lo primero que te encuentras es un resumen de toda tu actuación y demás. Que permita estándares abiertos. Va a ser posible. Si vamos a un entorno cerrado, pues fenomenal, pero hay que saber hasta dónde están los límites o qué límites tiene a la hora de interoperar con otros actores que no están en esas plataformas nativas. El navegador es importante, cómo se visualiza. Evidentemente tengo que tener un visualizador geométrico y el cómo se me van a exponer los datos. Y vuelvo, tiene que ser lo más intuitivo posible. Necesito gestionar a miembros del equipo, a los participantes, y necesito dar permisos y a esos miembros les tengo que establecer roles. ¿A qué tipo de información en la plataforma puede acceder o qué no puede acceder? Que yo pueda ingestar en la plataforma versiones y poderlas comparar entre ellas, además. Que yo pueda gestionar a través de un calendario hitos, marcas, avisos y alarmas. Que yo pueda tener un registro de las acciones con trazabilidad de cuándo se está haciendo la ingesta o carga de archivos. Esto da muchísima transparencia, que además me permita la ordenación de la información, incluso generar plantillas de exportación de la información que viene ahí, que además me permita la descarga de los archivos, no solo cargar, sino también descargar, que se pueda convertir realmente en un gestor documental donde en lo que dura el proyecto, que yo pueda gestionar las comunicaciones entre intervinientes y entre terceros. Es decir, el correo electrónico se sustituye por una intranet a través de avisos, alarmas y comunicación. ¿Para qué? Para gestionar esas comunicaciones y fiscalizarlas, fundamentalmente para la función de responsabilidades. La generación y gestión de incidencias, cómo se van a solicitar, cómo se van a recibir, cómo se van a aprobar, cómo se van a verificar y cómo se van a archivar. Que permita la vinculación de documentos o enlaces URL o QRs a objetos, ¿vale? Por ejemplo, una ficha técnica, una página web de un proveedor que esté vinculado a un objeto, un control de calidad de un hormigón que se ha hecho en una zapata, que yo pinche en esa zapata y me abra el documento. Entonces vas en el Command Data Environment. ¿Cómo va a ser el sistema de invitación a otras empresas? Si necesitan licencia o no necesitan licencia, o es una invitación abierta. Que me permita la geolocalización del proyecto, porque eso me va a permitir después también bucear en mi cartera de activos de una manera más eficiente a través de explotación de datos, que me permita la medición de objetos y las relaciones entre ellos, sobre todo a efectos de filtrado también, cálculos volumétricos, cálculos de distancias, que me permita la emisión de informes estadísticas o informes personalizados, que permita la explotación de datos o vínculos con otros softwares, que me permita etiquetar los objetos, que me permita segmentar y filtrar información por sistemas, por archivos, por filtros, que tenga una gestión de los entregables. Una cosa es lo que volcamos ahí y otra cosa es lo que vamos a entregar. Va a ser participe el cliente de una manera restringida la información que yo quiera verla, pero también hay que entregarle cosas. Que además esa plataforma pueda ser escalable en proyectos, en megas, en gigas, por usuarios, etc, etc. Que me establezcan las formas de pago. Si va a ser por un proyecto, si va a ser por la capacidad, si va a ser por los usuarios, si puede ser por la concurrencia. Además, necesito un sistema de archivo documental. Preguntar cuánto va a ser la persistencia de esos archivos documentales y una vez que se me acabe la licencia me tengo que descargar todo cómo y de qué manera. Necesito que esas plataformas tengan un soporte bastante eficiente de resolución de problemas, que evidentemente la plataforma sea amigable y no sea un sin Dios allí buscando cosas, que además tenga una curva de aprendizaje baja. Normalmente estas plataformas suelen ser de una curva de aprendizaje bastante liviana, entre 5 y 10 horas, pero bueno, hay de todo. ¿Cómo se van a gestionar las actualizaciones de esas herramientas o de esos softwares? ¿Cuál va a ser la velocidad de la gestión de la información, de la visualización y refrescos? Si cada vez que yo cargue un IFC se tira media hora, o cada vez que yo quiera descargar un IFC, evidentemente en función de la conexión a Internet, de la capacidad de los equipos, de mis tarjetas gráficas, etc., bueno, tendré que preguntarlo. Si además eso puedo estarlo vinculando a un RP, a servidores, a un Dropbox, a un OneDrive, bueno, pues estas son las típicas preguntas que no solo desde el punto de vista del software, sino de las plataformas colaborativas, pues tengo que empezar a hacerme. En definitiva, no hay que olvidar que estamos gestionando proyectos, estamos gestionando procesos y estamos gestionando personas. Si yo estoy en una situación de monopuesto, pues yo solo me lo guiso y me lo como.
y estaré con un software local y un software pues, de una casa comercial. Pero si yo me quiero incorporar a un equipo, tengo que saber cómo esa herramienta se incorpora al resto de gestión de equipos con las mayores garantías posibles, cómo los BIM managers y los coordinadores tienen que desarrollar los flujos y la estructura y la arquitectura de toda la información y cómo los contenedores de datos, los Common Data Environment, tienen que ser seguros, no solo desde el punto de vista del proyecto, sino desde el punto de vista de la organización. Y ahora, por terminar, y en 5 minutos escasos, os voy a enseñar 3 soluciones, simplemente enseñarlas, con las cuales yo actúo, bueno, a efectos de muestra, para que podáis tener un ejemplo, no solo de un software de modelado, de cálculo, que esto estamos muy habituados a verlos, sino de plataformas colaborativas. Entonces, yo la primera que os voy a abrir esto es TCQI, esto es el servidor de ITEC, y pocos están acostumbrados a ver entornos colaborativos en entorno de presupuestos, mediciones, certificaciones, planificación, estudios de seguridad y gestión de costes. Bueno, pues este es el servidor de ITEC, de TCQI. Tenéis la solución en local con un visor incorporado y aquí tenéis las obras compartidas. Bien, dentro de estas obras compartidas, pues evidentemente yo puedo hacer una gestión de usuario a través de una llamada que funciona así, pero fijaros, lo que os quería enseñar es que podemos compartir presupuestos, podemos compartir certificaciones, podemos compartir planificación, podemos compartir gestión de la calidad, podemos compartir gestión medioambiental, podemos compartir estudios de seguridad y salud, podemos compartir gestión de costes o comparación de ofertas, perdón. ¿Vale? Además, como tenéis el área colaborativa, cuestiones de mantenimiento. No es muy habitual, pero bueno, sí hay demanda y cada vez mayor de herramientas y soluciones en plataformas para hacer mantenimientos de carteras de inmuebles. Bueno, ITEC, además de la casa de comercializar TCQ, tiene esta otra solución, TCQI, que abarca muchísimo más, que es menos conocida, pero que sepáis que existe, entornos colaborativos en gestión de presupuestos, planificación y gestión. Si yo me voy ahora a otra plataforma ya más gráfica, yo puedo entrar, por ejemplo, esta es BIM Plus de Allplan, de Neocheck. Entonces, bueno, como veis, yo sí que puedo en mi proyecto tener una geolocalización, sí puedo tener una gestión de usuarios, sí puedo tener una gestión de modelos, sí puedo tener una gestión de documentos y yo mediante el explorador, pues a través de este proyecto, que es el que yo tengo aquí, pues puedo hacer una visualización. Esto es un entorno web, ¿vale? Y aquí estáis viendo, por ejemplo, una certificación gráfica generada y exportada desde TCQ, desde su sistema, en el que yo sí que puedo verificar de cualquier elemento, pues exactamente qué tipo de partidas están vinculadas a este objeto, en qué momento han sido certificadas o no certificadas, ¿vale? A efectos de presupuestos. Esto es un IFC exportable, es un IFC enriquecido que se genera a través de TCQ. Bien, podemos tener un modelo de certificación con los códigos de color de que a este objeto tiene varias partidas vinculadas y por eso está en verde, porque está totalmente certificada. Todas las partidas de este objeto están totalmente certificadas, pero a lo mejor este objeto, como tiene otro color, no están certificadas. Esto es una plataforma, bien, esta está en abierto, hay su forma también de pago con otras potencialidades, igual que pues, es de otras casas comerciales, y hay otras como puede ser BIMsync también. Voy a abrir una obra que yo tengo como ejemplo, hay una otra más, pero sí que podemos ver que nada más que arrancamos la plataforma colaborativa, tengo un panel donde puedo visualizar si existen incidencias, qué modelos están cargados. Por ejemplo, aquí tengo certificaciones, segunda versión, diseño, primera versión, estructuras, primera versión, instalaciones, primera versión. Si yo me voy a los modelos, yo puedo visualizarlos. Este es el que hemos visto antes con el BIM Plus, pero simultáneamente yo puedo estar visualizando el de diseño y el de estructuras, no el de certificación o el de instalaciones.
Si yo quito diseño, pues por ejemplo me quedo con la estructura. Este, por ejemplo, viene exportado directamente desde CIPE, ¿vale? Si yo me voy, por ejemplo, a diseño y quito estructuras, puedo hacer mediciones, puedo hacer gestión, puedo añadir un plano de corte y medir sobre ello lo que yo quiera. Puedo gestionar la información. Si yo quito diseño y me voy a certificación, vamos a eliminar el plano de corte y yo me voy a este objeto y le pido información, aquí viene con todas sus propiedades, ¿vale? De las partidas de obra, partida de obra número 1, hoja fija, bien, sus datos de identidad, de qué está compuesto, incluso si está certificada, en qué periodo ha sido certificado, si tiene documentos vinculados, por ejemplo, pues yo tengo una parte aquí que puede ser, bueno, vamos a entrar más que en el navegador, yo tengo un navegador de proyectos, de versiones y de disciplinas, puedo generarme incidencias, comprobar ficha técnica, pues ahí tengo una incidencia que ha sido reportado a algún miembro del equipo y necesita que sea resuelta, le habrá llegado un correo electrónico, ¿vale? Puedo marcarme hitos, entrega final de obra, puedo generarme etiquetas, puedo generarme vínculos y enlaces de objetos que pueda tener, ficha forjado, ¿vale? Me abre el URL que pueda estar vinculado. Puedo tener documentos con mi estructura de carpetas que yo quiera, controles de calidad ligados a objetos. Cada uno de estos objetos se le puede ligar un enlace. Si tiene un enlace, pues ficha del forjado, puedo enlazar para hacer un control de calidad. Bueno, puedo tener los documentos, como he dicho, y puedo hacer gestión de los participantes, dándoles pues a cada uno de ellos evidentemente sus permisos, etc, etc. Vale, bueno, esto es una plataforma, además puedo configurar todo el tema de avisos, todo el tema de gestión, puedo descargarme el propio archivo, puedo importar nuevas revisiones. ¿Y qué ocurre aquí? Que todo lo que viene aquí ya está en publicado. Es decir, es público, evidentemente con determinados permisos, al resto del equipo, ¿vale? Este sería el Command Data Environment del proyecto, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente es un ejemplo. Podéis acceder a la aplicación y probarla y tiene sus funcionalidades. Bien, con esto quería terminar ya la ponencia y agradeceros a todos vuestra participación. Si hay alguna pregunta, pues yo creo que ya el tiempo me la podéis hacer en privado, aquí tenéis mi contacto. Este es el enlace que tenéis para cargaros las PAS, que son 2, y el documento de SBIM que he utilizado para realizar esta ponencia. Y sin más, pues no sé si hay alguna pregunta, pues gustosamente la contestaré. Si no, pues ya, como digo, en privado. Se ha hecho tarde, así que agradeceros a todos la asistencia. Podéis visualizar esta trilogía que ha acabado hoy y muchísimas gracias y nos vemos. Un saludo.